Buenas noches, mi nombre es Andrés Pardo y voy a hablar acerca de una reflexión de los 6 puntos del acuerdo de paz. El primer punto del acuerdo de paz está dedicado a la tierra. Uno de los grandes conflictos que hay en Colombia, la tierra está en manos de unas pocas familias que ni siquiera la usan o en general la usan para la ganadería extensiva y no para la agricultura. La tienen ahí porque les sirve de renta. Otro problema es que en Colombia la tierra no está titulada, sino que es informal, lo que permitió que los terratenientes se beneficiaran de la guerra porque los campesinos vivían en la tierra, pero no tenían escritura. Y cuando no se tiene escritura, cuando se pierde la posesión, se pierde la tierra. Por causa de la guerra desplazaron a 8 millones de personas y se apropiaron de la tierra. También se apropiaron de la tierra por el negocio del narcotráfico, o sea, por la cocaína. La tierra era el primer punto de la que la guerrilla campesina como las FARC quería exigir en los acuerdos. Ahí estaban materializando sus sueños revolucionarios, de ahí salieron 12 planes y lograron que el gobierno se comprometiera a entregarles 10 millones de hectáreas a las comunidades, 3 millones serían entregadas gratuitamente y 7 serían formalizadas en un programa que se llama Fondo de Tierras, que va a estar integrado por las tierras que logran retener a los narcotraficantes y la que logran rescatar en la formalización de la tierra. Es un primer punto muy importante. El segundo punto tiene que ver con la participación política, porque la movilidad política es otro de los grandes problemas que hay en Colombia. Si uno mira el cuadro de los presidentes colombianos, se da cuenta de que se cruzan los apellidos, son casi todos de las mismas familias. Otra cuestión es que en el país no hay garantías para la oposición. El que gana arrasa con todo lo demás, pero siempre ganan ellos. Una de las cosas que le preocupaba a las FARC era dejarlo todo, dijeron. Nosotros no vamos a desmovilizar, no nos vamos a desarmar, seguimos creyendo en nuestro proyecto político, lo que pasa es que vamos a seguir buscándolo. Queremos empujar un partido, pero para trabajar en política necesitamos que nos respeten la vida. Tenían el temor de que pasara lo mismo que pasó con la Unión Patriótica, fundado por las FARC en 1985 después de un acuerdo de paz con el gobierno de Belisario Betancourt. Por una mataron a 3.500 personas del partido. Con ese antecedente, las FARC dijeron al gobierno: ustedes tienen que garantizarnos la vida y además de eso abrirnos posibilidades. Ustedes tienen un montón de leyes que permiten que ustedes mismos sean los únicos que tengan los partidos. Ese es el segundo punto que se supone que hará realidad la participación política. Como tercer punto tenemos el fin del conflicto, realmente del fin de la guerra. Lo que hay que entender es que el documento que lograron escribir en La Habana como una hoja de ruta, un plan, un horizonte, pero lo que más le importaba al gobierno era que no finalizara la guerra, que dejaran de disparar. Entonces en este punto se habló sobre cómo lo iban a hacer, cómo se iban a desmovilizar esos campamentos, cuánto iban a durar y dónde serían, cómo se harían, qué seguridad tendrían y cómo los apoyarían, etcétera. Fue el segundo punto más importante para las FARC. Para la clase dirigente, para el gobierno, era el plan 1A. El cuarto punto habla sobre la solución del problema de las drogas ilícitas. Entonces, el gobierno de Estados Unidos siempre ha exigido resolver el problema del narcotráfico, porque están convencidos de que el problema de la drogadicción de Estados Unidos empieza en Colombia. Se les olvida que mientras alguien compre, otro produce, y que la forma de acabar con eso es que no sea tan rentable. Ellos creen que fumigando con glifosato es como van a acabar con el problema, y olvidan que están acabando con la Amazonía, con el último pulmón verde que le queda al mundo. El tema de las drogas era muy importante, sobre todo que en un momento de las FARC hacían leyes y tenían un impuesto para los narcotraficantes y para los que cultivaban el gramaje. Era tan importante que se comprometían a no continuar y además a dar información sobre las rutas. El quinto punto habla de las personas más damnificadas en todo esto, las víctimas. ¿Qué hacer con las víctimas? 8,5 millones de personas están en la lista de víctimas. Esto es impresionante. La pregunta es, ¿cómo un estado como Colombia, que se ha gastado gran parte de su presupuesto en el ejército, va a poder reparar a las víctimas? Yo no creo que lo pueda hacer nunca, pero por lo menos en ese momento de sueños en La Habana hablaron de cómo sería más o menos. Colombia es un país de leyes. Por ejemplo, la ley 1448 es la ley de víctimas. Busca reparar, indemnizar a las víctimas y se propone a 10 años. Si son 8,5 millones de víctimas y en los años que llevan han logrado indemnizar 150.000, entonces es complicado. Imaginar cuánto tiempo van a tardar en reparar a todas las víctimas es algo muy difícil. Por último,
vamos a hablar de la implementación y la verificación de todos estos acuerdos. Entonces, simplemente describe el sistema que se crea para hacerle seguimiento, una comisión de seguimiento y de verificación y mecanismos de acompañamiento internacional. Este acuerdo busca que el acuerdo final, 1, se implemente, se haga un seguimiento a este proceso, y 2, tenga acompañamiento internacional y también tenga un capítulo étnico. Esto fue lo que firmaron en La Habana. Ahora tendrán un acuerdo muy interesante que decía: nada está acordado hasta que no esté acordado. Entonces, iban aprobando un punto por punto, pero ningún punto quedaba aprobado hasta que estuvieran todos. Y efectivamente, un día lo lograron. Eso es lo importante. Gracias.